Reddit pregunta: mujeres, ¿cuál fue la mentira más diabólica que te dijo tu pareja? Me enteré de que mi ex estaba intentando ligar con hombres en Craigslist. Cuando lo confronté, me dijo que en realidad no tenía intención de involucrarse con ellos, que supuestamente estaba buscando hombres para robarles. Yo me quedé completamente desconcertado. ¿Qué clase de explicación es esa? Tiempo después conocí a alguien que presumía de hacer exactamente eso. Decía que quedaba con hombres, los llevaba a un lugar privado y luego les robaba. Pero, sinceramente, siempre dudé de que esas situaciones terminaran únicamente en robos. Como que algo no cuadraba. Para empeorar las cosas, encontré en mi disco duro, que misteriosamente se había dañado, una foto de mi ex completamente sin ropa, con piercing íntimo y el rostro borrado. Yo no había tomado esa foto ni la había visto antes. Y aunque no hay nada de malo en sus preferencias, yo sabía que era bi. Lo que realmente me afectó fueron las mentiras constantes sobre su vida, sobre el dinero y también sobre su relación con ciertas sustancias. Todo eso ya era demasiado. Además, descubrí varios chats bastante comprometedores. Resultó que tenía perfiles en sitios como Gadar y una página llamada Slave for Master. En ese momento ya nada me sorprendía, pero aún así era absurdo. Y lo más irónico de todo, hoy en día trabaja en el extranjero para la Interpol y vive con su esposa, a quien conoció en línea justo cuando nuestra relación estaba terminando. En fin, mejor dejar todo en el pasado. Viéndolo ahora, hasta resulta un poco surrealista. Sabía que me estaba engañando. Una amiga me dio un programa para descargar en nuestra computadora y así acceder a sus contraseñas y ver qué hacía. Logré obtener todos sus perfiles y contraseñas de citas, con fecha y hora. Imprimí páginas y páginas de pruebas. Literalmente se las mostré. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que no era cierto y que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Luego intentó manipularme psicológicamente y decirme que estaba loca. Se inventó un acento escocés bastante convincente y llegó incluso a fingir que toda su familia había muerto. Honestamente, era una situación bastante inquietante. El mejor amigo de mi marido, por ejemplo, habló con un acento inglés. No es un acento original, pero cuenta que lo adoptó cuando empezó su posgrado, porque quería que lo tomaran más en serio como persona de color. El problema es que la situación se le fue de las manos, y ahora sigue manteniendo esa versión de sí mismo como si fuera completamente natural. Creo que mi marido me contó este secreto una noche, mientras estábamos tomando algo tranquilamente, y desde entonces nunca lo he vuelto a mencionar. Este comentario me hizo recordarlo porque, sinceramente, ni siquiera estoy seguro de que su propia esposa lo sepa. Es una de esas cosas extrañas que quedan flotando en el aire. Y todo esto me recordó de repente a un chico con el que salí un par de veces, llamado Scotty. Le he dicho en varias ocasiones que ahora tengo pareja, novio, prometido, incluso ya esposo. Y aún así sigue enviándome mensajes como si nada. Es curioso, porque fue justamente por experiencias así que me puse una regla medio en broma. Solo salir con hombres que, como mínimo, tengan un baño en su casa. En fin, algunas historias parecen sacadas de una película, pero no, fueron bastante reales. Durante los 3 años que estuvimos juntos, el tipo se armó un montón de cuentas falsas en internet, haciéndose pasar por varios de mi ex. Cada uno de ellos me contactaba para ver si nos veíamos o lo que sea, y yo le contaba a él cada vez. Me acosaba cada vez que pasaba, como si yo fuera la culpable de algo. No descubrí que era él todo el tiempo, hasta después de que terminamos. Este demonio tenía como 40 y pico y era padre de 4 hijos. Yo estaba pasando por unos problemas médicos horribles y apenas me mantenía a flote día a día. Para él, todo era entretenimiento sádico. Encontré su escondite secreto de cocaína y lo confronté directamente. Al principio empezó a negarlo y me dijo que en realidad era de un amigo. Cuando le respondí que era evidente que no, que sabía perfectamente que era suya, se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces cambió completamente la historia y me confesó que sí, que era cierto, pero que estaba consumiendo porque supuestamente tenía cáncer de páncreas terminal y eso lo hacía sentirse mejor. Spoiler, no tenía ningún tipo de cáncer. Con el tiempo me di cuenta de que este tipo de mentiras, lamentablemente, no son tan raras como uno pensaría. Algunas personas inventan enfermedades graves para generar lástima o justificar ciertos comportamientos. Yo misma caí en eso en su momento, aunque también hay que decir que eran otros tiempos y no tenía forma de comprobar fácilmente la información. También aprendí que hay otras historias que conviene tomar con cautela, como cuando alguien afirma haber tenido ciertas experiencias muy específicas, por ejemplo, haber servido en el ejército.
sin poder sostenerlo con detalles coherentes. No digo que todos mientan, pero sí que es algo a lo que conviene prestar atención. De hecho, mi ex intentó usar esa misma mentira del cáncer cuando estaba lidiando con una adicción a los opiáceos. Decía que su estado, el malestar y los vómitos eran consecuencia de tratamientos médicos. Pero la realidad era muy distinta. Meses después, todo salió a la luz cuando tuvo problemas legales relacionados con el tráfico de sustancias. Mirando atrás, es increíble hasta dónde puede llegar alguien para sostener una mentira. Me puso los cuernos el día anterior y me preguntaba por qué me clavaba en el pasado. Me dijeron eso a los 20 minutos de que le mandara mensajes a la otra con unas cochinadas bien fuertes. Es que siempre sacas el pasado. Yo no estoy haciendo eso ahora. Cabrón, nos vamos a agarrar a putazos. Es como si solo pudiera enojarme si lo cacho en pleno acto. Recuerdo que tuve que hacerme la sorprendida cuando me enteré de que debíamos 3 meses de renta. Todo ese dinero, en realidad, él lo había estado guardando para apostar en deportes. Al final, al día siguiente, no pudo sostener más la mentira y terminó admitiéndolo. No lo dudé, me quedé soltera rapidísimo. Las mentiras son terribles, pero con el tiempo también entendí el daño profundo que puede causar la ludopatía en la vida de una persona. Es una adicción silenciosa que destruye la estabilidad, las relaciones y la tranquilidad. De verdad espero que él haya podido detenerse antes de que fuera demasiado tarde y lograra salir de sus deudas. Las apuestas deportivas, en general, me parecen algo muy problemático. Me resulta inquietante lo normalizadas que están hoy en día. Incluso he tomado la decisión de dejar de seguir a cualquier creador de contenido que las promocione como si fueran algo inofensivo. No hace falta haberlo vivido directamente para notar lo devastadoras que pueden ser sus consecuencias. De hecho, esta situación me removió recuerdos muy difíciles. Mi padre hizo algo muy parecido cuando yo era pequeña. Hubo un momento en que mi madre y yo descubrimos que debíamos 10 meses de alquiler. Fue casi un milagro que el propietario no nos desalojara. Poco a poco, con muchísimo esfuerzo, logramos salir adelante, ya que mi madre era el único sustento de la familia. Haber crecido en ese entorno marcó profundamente mi relación con el dinero en la vida adulta. Hoy en día me cuesta mucho confiar mis finanzas a alguien más. Es una de esas huellas que no desaparecen fácilmente, pero que te enseñan a ser más consciente y precavido con lo que realmente importa. Un ex me hizo llegar tarde a una boda. Él fue quien me enseñó lo que era el narcisismo, y literalmente de camino a la boda a la que llegábamos tarde me preguntó cuánto tiempo iba a seguir reprochándole esto, como si ya lo hubiera superado antes de que sucediera el evento. Mi ex estaba escuchando todas mis llamadas. No sé por qué. Lo descubrí porque cada noche al llegar a casa iba al armario del comedor y antes de irse por la mañana bajando al sótano. Una noche busqué en el armario y encontré la cinta de cassette. Le dije que iba de compras y la escuché en mi coche. La volví a guardar en el armario. Al día siguiente bajé al sótano y seguí los cables telefónicos que llevaban a su taller y lo encontré en un cajón de banco de trabajo. El cajón tenía una tapa trasera falsa y ahí estaba. La saqué toda y la escondí en la secadora. Era viernes por la noche, así que tenía 2 días para grabar lo que había en la cinta y dársela a mi amiga. Nunca devolví sus cosas. El lunes por la noche me amenazó con matarme si no le daba sus cosas. Tomé fotos del cableado y de la instalación del teléfono. Le di las cosas y al día siguiente fui a solicitar una orden de alojamiento y se la notificaron en la entrada de la casa cuando llegó esa noche. Había empacado su ropa y la maleta estaba en el porche. Nunca volvió a entrar en mi casa. A mediados de los 80 me vi envuelta en una relación informal y me reencontré con una amiga a la que no veía desde hace un par de años. Ella también estaba en una situación similar. La semejanza se hizo evidente cuando comparamos nuestra experiencia y descubrimos que ambas habíamos caído en las mismas trampas de mentiras, contadas por 2 hombres que ni siquiera se conocían. Ambos nos habían dicho la misma mentira, que tenían cáncer y que habían estado en el ejército. También había otras similitudes importantes, pero ha pasado tanto tiempo que no las recuerdo todas. Dios mío, cualquiera hubiera jurado que ambos habían consultado un manual sobre cómo mentir a las mujeres. Recuerdo estar sentada con ella, totalmente conmovida, mientras reflexionábamos sobre todo aquello y su significado. Así que no, la mentira de "tengo cáncer" es aparentemente una pieza clave en la caja de herramientas de manipulación de los hombres mentirosos y despreciables, y parece que sigue vigente. Tuve un mediodía libre en el trabajo,
así que le dije a un ex que iba a llegar temprano a casa. Me respondió por mensaje de texto que en vez de eso lo encontrara en una playa a 4 suburbios y varios trenes de distancia para un picnic romántico. Desafortunadamente para él, lo conocía bien y podía detectar una trampa para mantenerme lejos de 1 milla, así que en vez de eso me fui directo a casa en taxi y llegué en menos de 15 minutos. Efectivamente, tiene cinturón y agujas preparadas y está preparando sustancias en nuestra estufa. Adicto, hombre. Estaba dispuesto a enviarme a dar vueltas por la ciudad y hacerme quedar decepcionada solo para rascar suficiente tiempo para un chute. Pobre diablo, espero que ahora esté bien. Mi ex prometido era un adicto en recuperación. Durante el apogeo de la pandemia empezó a irritarse mucho porque yo estaba en casa, a pesar de que yo estaba en mi oficina o estudio, que estaba en un garage independiente detrás de nuestra casa. Me decía con enojo que tenía que salir más. Esto fue en julio de 2020. Le preguntaba constantemente qué le pasaba, ya que era una persona muy amable. Esto era totalmente inusual en él. Era extremadamente extraño. Él solo se enojaba más. Después de 3 meses de esto, tuvimos una pelea enorme y él dijo: ¿sabes por qué quiero que te vayas de la casa? Estoy cansado de inyectarme sustancia en mi camioneta. Me mudé esa misma semana. Es un tipo de desamor muy particular. Ni siquiera creo que esa sea la palabra adecuada. Cuando finalmente me habló de sus antecedentes penales, lo contó como si fuera un héroe, casi como un caballero con armadura brillante. Describió una noche en la que, según él, salió, vio a un hombre borracho golpeando a su novia, intervino y terminó dándole una paliza al agresor, casi matándolo en defensa de ella. La realidad, que descubrí mucho tiempo después, era muy distinta. Había sido un caso de furia al volante. Golpeó al otro hombre con una tubería de metal y casi lo mata. Además, tenía antecedentes por chantaje y extorsión. De hecho, tuve que enterarme de eso de la peor manera posible, cuando intentó chantajearme durante nuestro divorcio. Mi ex también inventó una historia similar sobre una supuesta pelea en un bar. Más adelante descubrí que, en realidad, había agredido a su pareja durante un viaje de acampada. Durante años trabajé en un empleo donde teníamos que preguntar por antecedentes penales y realizar verificaciones, y aprendí que este tipo de historias no son tan raras como uno quisiera. Otra versión bastante común, y lamentable, es la típica excusa de fue un accidente. La persona tenía un moretón y por eso me arrestaron. Muchas veces la realidad es mucho más grave de lo que se quiere admitir. Si descubres que alguien tiene antecedentes penales, lo más sensato es revisar por tu cuenta el informe policial y el expediente judicial. No se trata de desconfiar por sistema, pero sí de no aceptar versiones incompletas o manipuladas. También es importante decir que estas historias hacen daño a quienes realmente intentan hacer lo correcto en situaciones difíciles. Recuerdo una vez que, volviendo a casa, vi a una pareja discutiendo después de salir de un bar. El hombre estaba muy agresivo y comenzó a empujar a su novia. Le grité para que se detuviera. Era mucho más grande que yo, pero logré que se alejara lo suficiente como para acompañar a la chica hasta su apartamento. Me aseguré de que estuviera bien. Justo cuando estaba por irme, el hombre volvió y empezó a golpear la puerta. Esperé hasta que se marchó y le recomendé que cerrara bien y llamara a la policía si regresaba. Esa experiencia me hizo reflexionar mucho. Si hubiera respondido con violencia y lo hubiera golpeado, probablemente yo habría terminado con problemas legales, incluso si mis intenciones eran buenas. No parece justo, pero es una realidad que hay que tener en cuenta. Ayudar a alguien no siempre significa recurrir a la fuerza. A veces basta con intervenir, llamar la atención, buscar ayuda o contactar a las autoridades. Y, si la situación escala, lo más importante es protegerse y salir de allí. Además, siempre existe el riesgo de que, en medio del caos, otras personas den versiones distintas de lo ocurrido, lo que puede complicar aún más las cosas. Al final, estas experiencias dejan una lección clara: no todo es como lo cuentan, y conviene ser prudente, tanto al escuchar como al actuar. Salí con alguien cuando tenía 18 años y, como no asistía a clase, en la universidad, con regularidad, iba a suspender el semestre, así que, en lugar de aceptar sus actos y decisiones, fue al decano, dijo que tenía cáncer y fue despedido con elegancia, obteniendo la nota mínima para aprobar el semestre. Me dijo que no se había comido mi mitad del pastel, pero sí lo hizo. Y no solo eso, después salió, compró otro pastel, se comió la mitad de ese también y dejó el resto como si nada hubiera pasado, para que pareciera que todo seguía en orden cuando yo llegara a casa. Todavía me cuesta entender la lógica detrás de todo eso.
Me gusta pensar que, en algún momento, la segunda mitad del pastel ya fue demasiado para él y que terminó un poco arrepentido, como una especie de castigo por no haber sido simplemente honesto desde el principio. Porque, sinceramente, todo habría sido mucho más fácil si hubiera dicho algo como, me comí tu parte, lo siento, pero compré otro para compensarlo. A menos que realmente tuviera algún problema con la comida, lo más probable es que haya terminado comiendo mucho más pastel del que realmente quería, todo por sostener una mentira innecesaria. Al final, resulta hasta gracioso pensar en lo lejos que puede llegar alguien por algo tan simple. Mi novio del instituto también mintió sobre tener cáncer, pero tenía 16 años y no era muy listo. Otra amiga, por la misma época, pasó por lo mismo con su novio, que no tenía forma de saber de mi relación, era a distancia. Es raro lo común que era a principios de los 2000. Pero que un adulto haga esto es increíble, sobre todo por la cosa que inhalan por la nariz. Tenía una amiga que salía con un chico que le gustaba mucho. Es una persona extremadamente feliz y dulce, muy recatada, no bebe, no dice palabrotas, la verdad es que no tiene malos hábitos. Le gustaba mucho este chico. Resulta que él era un delincuente íntimo, y cuando se lo contó, intentó contarle la historia de que había vuelto a descargar LimeWire. Yo lo usaba antes, pero hay gente que no sabe que era como un espacio para compartir música donde podías compartir nuestros MP3 gratis y descargarlos. Era piratería, pero aún no era ilegal. Según él, se le descargó un montón de videos que no puedo decir la verdad que son muy fuertes en el ordenador de forma totalmente aleatoria. Y entonces los federales allanaron su casa porque, obviamente, no hay cabos sueltos en esa historia. Obviamente es un gran mentiroso y pude encontrar todo su caso y se declaró culpable. Había estado en prisión, estaba en libertad condicional, figuraba en todos los registros y es un delincuente. Es gracioso cómo intentan darle la vuelta a la situación, como si pensaran que creerías en él porque era bueno. Mi ahora ex marido me acusó de infiel porque sentía raro ahí abajo. Le dije, quizás debería hacerte una prueba, porque yo me siento bien. Hace un montón que no teníamos acción, así que esto es cosa tuya. El tipo básicamente me admitió que me puso los cuernos. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, trató de convencerme de que yo en realidad fui infiel, pero estaba mintiendo al respecto. Si alguna vez has estado en una relación abusiva, sabes que el gaslighting es implacable y el abusador te hará sentir completamente loca. Así que por un momento estuve cuestionando mi cordura y genuinamente pensé, ¿caminé dormida y fui infiel mientras dormía? Así que supongo que la mentira era, estoy mostrando signo de una ETS, tú no. Pero yo no fui infiel, tú sí. Ahora déjame hacerte gaslighting para que creas esto. Ex esposo. Fue una mentira bien estúpida. Todavía estábamos saliendo y dijo que me podía hacer un rascador para mi gato, que él había hecho los rascadores que tenían sus gatos. Me emocioné, no podía comprar uno por mi cuenta, me gustaba la idea de tener uno que alguien hubiera hecho. Le pregunté sobre los suyos, cómo los había hecho y qué tipo de piezas y herramientas se necesitaban. Explicó cada paso. Fuimos a un Home Depot y seleccionamos lo que necesitábamos. Dijo que la construiría y lo tendría para mí cuando lo viera la próxima vez. Llegó el gran día y el rascador que había construido era triste. Simplemente se veía mal, nada que ver con lo que había descrito. Pero no iba a quejarme de algo que hubiera recibido gratis, mientras fuera funcional, ¿verdad? En casa me di cuenta de que había clavos que sobresalían y que podían haber lastimado a mi gato. Lo puse afuera. Le pregunté al susodicho sobre eso, describiendo las partes peligrosas. Se disculpó. Observé que él había construido para sus gatos, no tenía nada que pudiera lastimarlos cuando se usaba para su propósito previsto. Dijo que lo arreglaría, lo cual no pasó. Meses después, nos estábamos mudando juntos. Subió uno de sus rascadores para las escaleras y noté que tenía una etiqueta de precio con el nombre de una tienda. Revisé el otro rascador, el mismo nombre de la tienda. Le pregunté al respecto y siguió insistiendo en que los había construido para sus gatos. O sea, tipo, no me importa si lo construyó o lo compró, pero realmente es estúpido mentir sobre algo tan insignificante. ¿Por qué harías eso? Y las mentiras al respecto salieron tan fácilmente y de manera convincente. También mintió sobre otras cosas, sus finanzas, sus deudas, la razón por la que sacó una póliza de seguro de vida grande sobre mí cuando yo estaba desempleada en ese momento y no teníamos hijos. Pero el rascador,
Considero que ese era el símbolo de todas sus mentiras, porque era tan inútil. Mi ex prometido fingió un ataque al corazón cuando descubrí que me estaba engañando. Estaba tirado en el piso mientras mentía. Un extracto de cuenta bancaria conjunta de su amante llegó a nuestra casa. Lo tenía en mis manos y se lo estaba mostrando. Ya había descubierto quién era ella en ese momento. Él seguía diciéndome que era una solicitud de tarjeta de crédito y que el nombre de ella estaba ahí por error, mientras yo estaba mirando un extracto bancario. ¿Qué onda con la dimensión desconocida? Jajaja, estaba buscando una foto del más grande en su teléfono cuando me encontré, sin querer, con una foto en primera persona de sus partes íntimas. No me asusté de inmediato porque, sinceramente, no entendía por qué alguien haría algo así. Más tarde, cuando le pregunté con total calma, me respondió, a veces los chicos solo quieren verlo desde otro ángulo. Y antes de que pudiera procesar lo absurdo de la respuesta, porque, seamos sinceros, ese ángulo ya lo conocen perfectamente, él ya estaba afuera, en la puerta principal, listo para ir a trabajar en el jardín. Mientras estaba afuera, incluso se tomó el tiempo de cortar un I love you en el césped. Así que, entre lo inesperado y ese gesto tan llamativo, terminé olvidándome por completo de la foto. Pero 4 meses después, a las 10:30 de la noche, justo antes de nuestra boda, todo volvió a mi mente de golpe. Algo me impulsó a revisar su teléfono, y fue ahí donde encontré evidencia de una infidelidad que no había sido completamente borrada. En ese momento, sentí como el corazón me latía con una fuerza abrumadora. Era como si el tiempo se hubiera distorsionado, la habitación parecía encogerse y expandirse al mismo tiempo, como si me hubiera atrapado una especie de vacío. Cuando intenté ponerme de pie, sentía que las piernas no me respondían. Eran mensajes con personas desconocidas, completamente ajenas a todo. Pero al leerlos, muchas cosas empezaron a tener sentido de una forma dolorosa. Fue devastador. Luego me pidió que siguiéramos el plan y que simplemente no entregáramos la licencia firmada. Venía de una familia adinerada, muy centrada en las apariencias, y parecía que eso era lo único que le importaba en ese momento. Solo se lo conté a mis damas de honor. Me dijeron que me apoyarían en cualquier decisión que tomara y evitaron influirme con sus opiniones. Yo seguía en shock. Sentía que necesitaba que alguien me diera unas llaves y una bolsa, como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo de ahí. Cuando mi padre vino a buscarme para acompañarme al altar, di unos pasos hacia atrás, con la intención de irme. Pero él no entendía lo que estaba pasando, y yo no era capaz de explicárselo en ese momento. Mintió sobre tener a otra mujer en nuestra casa en medio de la noche mientras yo estaba en el hospital. Todo el tiempo pude verlos en la cámara del perro. Estúpido imbécil. Salía con un chico de forma casual y, en un momento, me dijo que era vegetariano. Yo también lo era, aunque en mi caso era más una preferencia personal que una convicción estricta. Sin embargo, un compañero de trabajo suyo me comentó que, en realidad, comía hamburguesas dobles todos los días en un restaurante de comida rápida durante su hora de almuerzo. Recuerdo pensar, ¿por qué mentir sobre algo así? Pero con el tiempo entendí que no era un caso aislado, sino el inicio de muchas otras mentiras. Su compañero, que era una buena persona, también estaba cansado de escucharlo inventar historias constantemente. Convivir con alguien así te hace darte cuenta de algo inquietante. Los mentirosos patológicos pueden mentir sobre cualquier cosa, incluso sobre temas en los que no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Pueden inventar historias completamente innecesarias, incluso sobre personas que apenas vieron pasar por la calle. Es algo difícil de comprender si no lo has vivido de cerca, y lo más complicado es que, cuando intentas explicarlo, muchas veces la gente no te cree. Para alguien que no ha tenido esa experiencia, resulta casi imposible imaginar que una persona pueda vivir rodeada de tantas mentiras sin motivo aparente. Hasta que lo ven con sus propios ojos. Este tipo de experiencias también me hizo más consciente de otras situaciones preocupantes. Por ejemplo, lo sorprendentemente fácil que puede ser para alguien contratar un seguro de vida a nombre de otra persona sin que ésta lo sepa, si tiene acceso a ciertos datos personales. Algo así le ocurrió a una amiga de mi madre. Su expareja contrató una póliza importante a su nombre, que incluso incluía cobertura por lesiones graves. Nos enteramos por una carta que llegó a su casa, aunque su dirección ni siquiera figuraba en la póliza. Siempre pensé que alguien dentro de la compañía intentó alertarla de alguna forma. Aún así, cancelar ese seguro fue complicado, porque le pedían datos que él había ocultado o sobre los que había mentido. Por suerte, un agente de seguros fue comprensiva y le permitió intentar hasta dar con la información correcta, y así pudieron cancelarlo. Lo más frustrante fue que, cuando intentaron denunciarlo,
la policía ni siquiera quiso tomar el caso. Mi exmarido, por su parte, también tenía esa tendencia a mentir sin necesidad. Recuerdo una vez, cuando las llamadas desde el móvil eran muy costosas, que me pidió prestado el teléfono para hacer una llamada. Acepté, pero le pedí que fuera breve. Después de unos 20 minutos, le advertí en voz baja que eso iba a salir caro. Él me respondió, también en voz baja, que no me preocupara, que en realidad le habían devuelto la llamada. Le creí en ese momento, hasta que más tarde revisé el registro y comprobé que no era cierto. Con el tiempo entendí que algunas personas simplemente viven construyendo versiones alternativas de la realidad, incluso cuando no hay ninguna necesidad. Y eso, más que molesto, termina siendo agotador. Llamó para decir que llegaría tarde porque estaba con su novio, y cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí, dijo que unas cuantas horas. Dijo que su novio estaba mal por una ruptura. Lo cual fue súper chistoso porque su novio y su novia estaban en nuestra casa. DF significa mejor amigo. No yo, pero alguien que conozco, alterado un poco para mantener el anonimato, las mentiras más grandes de su ex prometido incluyen: 1. Una esposa y un hijo pequeño que murieron en un accidente trágico. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. 2. Un doctorado falso, impreso y enmarcado. 3. Un trabajo falso con dicho doctorado. Misteriosamente, no pudo encontrar una vacante cuando se mudaron que requería credenciales. Cierto, difícil de encontrar esa posición, y se conformó con un trabajo menor. 4. Un regalo que debería haber costado entre 12 a 20 mil dólares y era falso. 5. Propuso un matrimonio con un anillo de compromiso más o menos al mismo tiempo que desapareció una joya familiar muy valiosa. Luego fue encontrada en una casa de empeño. Ojalá esté recibiendo ayuda psiquiátrica. También tenía una familia súper buena. Tuve un novio en la secundaria y cuando intenté terminar con él, me dijo que tenía cáncer en etapa 3 y que le quedaban pocos meses de vida, así que quería pasar esos últimos meses conmigo. Yo solamente tenía 14 años en ese momento, así que yo le creí y me quedé. Bueno, me engañó y se fue con esa chica. Todavía está vivo hoy en día. Que no podía pagar su parte de las cuentas porque tenía que pagar $600 al mes por un préstamo hipotecario que tenía con su ex esposa. El préstamo era real, no lo estaba pagando. Se lo gastaba en juguetes para él, video para adultos y comida chatarra. Mientras tanto, me embargaron el coche y vivíamos de préstamo de nómina que tenía que seguir sacando porque él no pagaba su parte y mi cheque no cubría todo. Solo nos faltaba unos $200 al mes, así que definitivamente podría haberlo pagado y aún así tener dinero para divertirse. Tengo un montón de cosas que no me creía que fuera capaz de hacer, pero lo que más me dejó boquiabierta fue cuando le conseguí un muy buen trabajo en la empresa donde trabajo. Es trabajo manual y es un debilucho, así que no pensé en que trabajara hasta tarde, ya que no puedes irte hasta que el trabajo esté terminado. Cuando tardó más en terminar 2 trabajos que yo terminar en 5, empecé a sospechar. Le pregunté cómo carajo tardaba tanto y se me vino abajo de inmediato. Dijo que se había estado yendo al casino después del trabajo y se metió en problemas. Tan metido que debió dinero de la asociación que dirigimos. También le doy una especie de mesada, por así decirlo, para nivelar el dinero que gasta. Él paga las cuentas y hace lo que quiere con lo que sobra. Tampoco estaba pagando las cuentas. Durante meses estuvo viviendo en esta burbuja privada, destrozando nuestras vidas. ¿Qué tipo? Me pidió tener acción y le dije que no porque ya me iba a un concierto. Me dijo: si te acuestas conmigo, voy al concierto contigo. Me emocioné un montón porque a veces me da cosa ir sola a conciertos, y él casi nunca va a ningún lado conmigo, así que acepté. Después de que terminamos, me soltó: la neta nunca iba a ir al concierto contigo, solo quería que te acostaras conmigo. Me sentí tan usada y abusada por mucho tiempo después de eso. Lo corté. Mentía sobre todo a todo el mundo. Tonterías. Nunca conseguía mantener un trabajo, pero siempre tenía una excusa. Trabajó un tiempo en una licorería. Parecía que encajaba muy bien con los demás. En una ocasión se le cayó una caja enorme de botellas de licor caro y se sintió fatal por ello. Estaba seguro de que lo iban a despedir. Una semana después fui a la tienda a verlo y ya no estaba. Me dijo que se había ido a trabajar esa mañana. Pregunté dónde estaba y el gerente, un tipo muy amable, me miró confundido. Me dijo: Andy renunció hace unos días. Dijo que tu hijo tenía varicela y que necesitaba quedarse en casa con él para que pudieras trabajar.
Mi cara debió de ser de furia. No dije nada, pero él supo al instante que era mentira y que a mí también me habían mentido. Simplemente dijo en voz baja, no le hagas daño. Lo único que pude decir fue que mi hijo no podía tener varicela porque estaba vacunado. Me fui a casa, y más tarde esa misma noche él volvió del trabajo y me contó toda una historia de que finalmente lo habían despedido por las botellas de licor que había roto una semana antes. Fue el diablo el que me hizo hacer trampa. Mi ex mintió sobre que su madrastra se murió de COVID y que su papá estaba hospitalizado durante el pico de la pandemia. Me enteré de que estaba mintiendo. Así fue como fue la conversación. Él no podía respirar, así que lo conectaron a un nebulizador. Yo, lo conectaron a un nebulizador. Él, sí, güey. Lo conectaron a un nebulizador con el tanque de oxígeno y sé que no la va a librar. Yo, ¿estás seguro de que era un nebulizador? ¿Te dijeron el nombre exacto de la máquina? Él, sí, hombre. Me dijeron que estaba mal y que no tuvieron más remedio que conectarlo al nebulizador. El que te meten por la garganta con el tanque de oxígeno, güey. Le pedí que le llamara a su papá para probarlo. Se negó y siguió con la historia. Paré el coche, le expliqué que es un nebulizador en realidad y le dije que si no estaba mintiendo, podía llamar a su papá. Fue entonces cuando admitió que estaba mintiendo, que solo se inventó la historia para que volviera a hablar con él. Su madrastra también estaba bien. Unos 6 meses después, me contó que su abuela había fallecido. Tenía demencia y se había enfermado en el hospital. Recuerdo haber preguntado, no es como cuando tu papá estaba en el hospital muriéndose, ¿verdad? Se enojó y dijo algo como, güey, no voy a hablar contigo. ¿Por qué iba a bromear sobre mi abuela? Me eché para atrás y le envié mis condolencias. 2 meses después de eso, le pregunté qué había comido para almorzar. Dijo, mi abuela hizo frijoles y arroz anoche, así que me hice unos burritos. Le dije, ¿tu abuela hizo comida? Él dijo, sí, solo me hice burritos para que no tengas que venir hasta acá y traerme comida. Me dio un coraje. Grité, ¿cómo chingados hizo la cena tu abuela si se murió hace un par de meses? Ya no hablamos. Mi ex, un mentiroso compulsivo, se tiraba por las escaleras y se quedaba allí tirado, supuestamente inconsciente, fingiendo un ataque al corazón cuando yo ganaba la discusión o me acercaba demasiado a la verdad. Si no hubiera estado enredada económicamente con él, lo habría dejado mucho antes. Quizás salí con él 20 años después, jajaja. Hace poco tuve un novio, soy una vieja, que me dijo que estaba en casa de la otra porque le habían diagnosticado cáncer de recto y estaba muy triste para contármelo. Entonces, ¿se fue con ella? Dijo que el médico le dio unos 4 años de vida. Después, me enteré de que a uno de sus amigos de verdad le diagnosticaron ese mismo cáncer, con el mismo pronóstico. Ni siquiera pudo inventarse su propia mentira para ser infiel. Espero que hayas encontrado hombres mejores para salir o que estés contenta contigo misma a solas. Tuve uno a los 19, abusivo y controlador, que me dijo que casi se muere por el despecho cuando lo dejé, porque vomitó un montón por la impresión y la tristeza. Me dijo que estaba en el hospital con 50% de posibilidades de vivir para tratar de que volviera con él. Le deseé suerte en su recuperación y seguí adelante.